Cuando lo vi arrodillado, con las manos al cielo, y lágrimas cayendo por su rostro, supe que no era mi hijo el que hablaba. Había algo más en él, algo que venía del cielo. Dios mío, ese no era el niño que yo crié. Era como ver a un ángel saliendo de las sombras. Yo no nací sabiendo cómo ser madre, mucho menos madre de un hijo, que terminaría caminando por senderos tan oscuros que hasta los santos hubieran temido seguirlo. Me llamo Teresa, y esta historia no es fácil de contar, pero el corazón, cuando está lleno de recuerdos que queman, necesita hablar, necesita, aunque sea una vez en la vida, decir la verdad completa. Gabriel era mi único hijo. Mi tesoro nació en una madrugada helada, con el llanto fuerte como campana de iglesia. Su padre, Julián, había muerto meses antes en un accidente de trabajo, y desde entonces, la pobreza se volvió mi sombra constante. Vivíamos en un cuarto con goteras, donde cada invierno parecía una prueba de fe. Yo hacía lo que podía. Lavaba ropa ajena, vendía empanadas en la calle. A veces limpiaba casas por comida, pero siempre faltaba algo. A veces, faltaba todo. Gabriel creció viendo mis manos partidas de tanto fregar, y mis ojos, llenos de lágrimas, que yo no le mostraba. Era un niño bueno y silencioso, pero con esa mirada profunda, como si desde pequeño entendiera que la vida no iba a ser justa con él. Y quizá, por eso me dolió tanto cuando comencé a notar el cambio. Las preguntas que ya no hacía, las noches que tardaba en volver, los silencios largos que se hacían eternos en nuestra mesa vacía. Yo sé que muchos pensarán que fui ingenua, que debí haber hecho algo, que debí haberlo detenido. Pero, ¿cómo se detiene a alguien que cree que está salvando a su madre del hambre? ¿Cómo se le dice a un hijo que no traiga comida a casa, si esa comida es lo único que tenemos? Trusty, el primer billete que Gabriel puso sobre la mesa, me dio náuseas, pero también me dio alivio. Y es esa mezcla la que me persiguió por años. No lo dije en voz alta nunca, pero en el fondo, sabía lo que él iba a hacer cuando salió por esa puerta. Yo lo sabía. Sentí como si algo dentro de mí se apagara esa noche, como si el alma me susurrara: no, él lo estás entregando. Y aún así, no lo detuve. Lo vi vestirse de hombre, sin serlo. Lo vi endurecer la voz, cambiar de amigos, evitar la mirada de la Virgen en la pared. Yo seguía rezando, claro. Rezar era lo único que me quedaba. Pedía por un milagro real, uno de esos que no salen en los libros, pero que las madres saben que existen. Porque si Dios puede escuchar el llanto de una viuda, también puede oír el de una madre que se culpa. Gabriel dejó de ser mi niño en silencio. Un día, simplemente dejó de volver. Y fue en ese silencio más profundo, más doloroso, donde empezó la parte más extraña y más divina de esta historia. Porque cuando ya no tenía fuerzas para pedir, algo sucedió, algo que no era de este mundo, algo que cambió todo. Y fue ahí, cuando escuché una voz que no venía del pasillo, ni de mi cabeza. Después de aquella noche, en la que sentí el alma partir en dos, el camino de Gabriel comenzó a trazarse ante mis ojos, como una sombra que se estira y no se puede detener. No fue un camino que él eligiera en un instante, fue una serie de decisiones que parecían pequeñas, insignificant, pero que se acumularon y lo llevaron a un lugar del que yo, como madre, no podía rescatarlo. Y aunque en el fondo sabía a dónde iba, permití que el destino lo guiara, como quien cierra los ojos ante una verdad que duele demasiado enfrentar. Elías llegó a nuestra vida como un hombre fuerte, seguro, un vecino respetado en el barrio. Todos le decían Don Elías, con una mezcla de respeto y miedo. Nadie hablaba abiertamente de su pasado, pero las miradas se tornaban graves cuando él pasaba por la calle. Para mí, en ese entonces, era un protector. Un hombre que podía ofrecerle a Gabriel lo que yo no podía: seguridad, comida, una forma de no caer en el vacío. Lo acepté casi sin pensar. Pensé que al menos estaría bajo un techo,
protegido de las peores tormentas. Pero ese techo tenía grietas por donde se colaban sombras peligrosas. Gabriel empezó a pasar más tiempo con Elías y sus conocidos. Al principio, solo era un juego, un refugio contra la realidad dura que vivíamos. Pero pronto, el juego se volvió un compromiso, una cadena invisible, que lo ataba a un mundo donde la palabra milagro real parecía no tener sentido. Vi cómo mi hijo cambiaba, cómo su sonrisa se hacía más rara, como si ocultara secretos que no quería compartir. Cuando me trajo el primer billete sucio, ese dinero, que llegó demasiado rápido, sentí un golpe en el pecho que me dejó sin aire. Pero también sentí alivio. Por fin había comida, ropa, un poco de calma. Y me callé. Dije a mí misma, es para que coma, es para que no sufra como yo. Justificaciones que hoy me pesan como piedras, porque sé que fueron la puerta que abrí para que el veneno entrara en nuestra casa. Ese dinero no era solo billetes, era promesas rotas, caminos peligrosos y noches sin dormir. Fue ahí, en ese silencio cómplice conmigo misma, donde comencé a matar mi propio corazón. No es fácil admitirlo, no es fácil mirar atrás y ver que, por miedo y desesperación, fui partícipe de un desastre anunciado. Pero el amor de madre tiene esa fuerza ciega que a veces se traduce en decisiones equivocadas. Miraba a Gabriel y veía a mi niño, pero también a un joven, atrapado en una red que yo no podía deshacer. Y aunque el mundo me juzgara, yo sabía que dentro de mí había un deseo inmenso de que mi hijo encontrara un camino diferente. Aunque yo no supiera cómo hacerlo posible. Los días se hicieron semanas, y las semanas meses. Gabriel ya no volvía a casa como antes. Sus ojos mostraban un fuego distinto, y sus palabras eran pocas, casi cortantes. Elías lo protegía, sí, pero también lo encaminaba a una vida donde la violencia era la ley. En el barrio se escuchaban rumores, historias que trataba de no creer, pero los temores tenían peso cuando ves a tu hijo cambiar de mirada. Cuando sientes que se aleja y que tu voz no alcanza para traerlo de vuelta en un día, me encontré sola, en la cocina, con el billete de aquel primer dinero en la mano, y lloré como nunca, no por el dinero, sino por lo que había permitido, por la verdad oculta que me negaba a enfrentar. Cuando había dejado de ser la madre que protegía a su hijo para ser la que lo entregaba al peligro. La transformación de Gabriel no fue de la noche a la mañana. Fue una caída lenta, una sucesión de momentos en los que yo elegí el silencio en vez de la lucha. Pero en medio de esa oscuridad, algo en mí nunca se apagó. La fe, aunque frágil, seguía encendida. La convicción de que había un milagro real esperando en algún lugar. Una luz capaz de romper las cadenas que lo tenían prisionero. Recordaba las palabras de mi abuela: nunca es tarde para el perdón ni para el cambio. Esa idea fue mi refugio cuando sentí que todo se desmoronaba. Fue entonces que, en medio de mis oraciones y lágrimas, empecé a entender que la verdadera batalla no era contra el mundo que había atrapado a Gabriel, sino contra la mentalidad que nos había condenado a ese camino. Una batalla por la transformación del alma, por la recuperación de un hijo perdido. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, sentía que Dios tenía un plan, que su mano no se había retirado de nuestra historia. Pero el precio que pagamos fue alto. En esa etapa, cada decisión de Gabriel parecía llevarlo más lejos de mí, más lejos de la vida que yo soñaba para él. Elías era su sombra constante, una figura imponente que se convirtió en su mentor oscuro. A veces, al verlo caminar con él, sentía que estaba perdiendo a mi hijo para siempre. Era como si hubiera entrado en un túnel sin salida, y yo, como madre, no tenía más que rezar y esperar lo que vino después. Fue algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado, pero también fue el comienzo de una historia que desafía la lógica y que habla de milagros reales, de ángeles que caminan entre nosotros, de señales que no se pueden explicar con palabras humanas, porque cuando ya no queda esperanza, a veces, el cielo envía respuestas que transforman vidas para siempre. Y así,
entre el miedo y la fe, entre la oscuridad y la luz. Empezó un capítulo que cambió todo para Gabriel, para mí, para nuestra familia. Un capítulo que me hizo entender que, aunque yo había abierto la puerta, Dios tenía la llave para cerrarla y abrir otra mucho más hermosa. Aquella noche llegó sin avisar, como un susurro frío que se cuela entre las rendijas de la mente, cuando menos lo esperas. Dormía con un cansancio que no se curaba, de esos que pesan en los huesos y en el alma, y de repente, una voz clara me llamó. No fue un murmullo ni un sueño cualquiera, fue una voz de mujer, suave pero firme, que dijo: «An, levántate, Teresa, tu hijo se hunde». Al principio pensé que mis sentidos me traicionaban, que el cansancio había fabricado esa llamada. Pero la voz volvió a repetirse, con una insistencia que no pude ignorar. Me quedé quieta, escuchando el silencio de la casa, pero sabía que no era una pesadilla ni una alucinación. Me levanté despacio, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y mis ojos se posaron en el cuadro de la Virgen que colgaba en la pared del salón. Para mi sorpresa, la imagen parecía moverse, como si un viento invisible la meciera. Mi piel se erizó, sentí un frío extraño, y una mezcla de miedo y esperanza se apoderó de mí. Con pasos temblorosos, corrí hacia la ventana, temiendo lo que mis ojos podrían ver. La calle estaba oscura, pero allí estaba Elan Gabriel, mi hijo, siendo empujado con fuerza hacia un coche negro, por hombres que no mostraban rostro, pero sí un peligro que se podía cortar en el aire. Grité su nombre con todas mis fuerzas, un grito que pareció perderse en la noche, pero era tarde. La puerta del coche se cerró, y el vehículo desapareció entre la niebla y las sombras. En ese instante, supe que no solo era un secuestro o un golpe del destino, sino una advertencia divina. Sentí una presencia, un ángel invisible que me sostenía y al mismo tiempo me decía que esa noche marcaría un antes y un después. Podía quedarme sentada. No podía resignarme al dolor sin luchar, aunque no sabía aún cómo, ni con qué fuerzas. Los minutos se hicieron eternos mientras trataba de entender el mensaje que había recibido. ¿Por qué justo esa noche? ¿Por qué esa voz? Esa imagen que se movía. ¿Qué quería decirme Dios en medio de tanta oscuridad? Mis pensamientos se enredaban, pero había una certeza que no me abandonaba. Anne Gabriel estaba en peligro real, y mi fe tendría que ser más fuerte que nunca para enfrentar lo que venía en el tiempo. Pareció detenerse hasta que, al amanecer, una mujer desconocida llegó a mi puerta con un billete en la mano y unos ojos tan profundos que parecía que miraba desde otro mundo. Me dijo palabras que se grabaron en mi corazón para siempre. Él no está muerto, pero está en manos del infierno. No sueltes la fe. No supe de dónde había salido ni a dónde se fue después, pero su mensaje me dio una fuerza que no sabía que tenían durante 3 días y 3 noches. Mi vida se convirtió en una oración constante. Me negué a comer, a dormir, y solo podía pensar en el milagro real que pedía con toda mi alma. En esos momentos, la verdad oculta de nuestro sufrimiento se volvió clara. La batalla de Gabriel no era solo contra enemigos visibles, sino contra demonios invisibles que se habían apoderado de su espíritu. Cuando apareció, herido y débil, no pude contener las lágrimas. Gabriel me contó lo que había vivido en un infierno real, donde la muerte parecía la única salida. Paro en medio de esa oscuridad, dijo que una noche, mientras todo parecía perdido, una luz blanca apareció. Un niño vestido de blanco, con ojos que no eran de este mundo, lo había guiado hacia la libertad. Esa revelación cambió todo para nosotros. Fue un milagro real, un encuentro que marcó la transformación más profunda en su corazón. Desde ese momento, su mirada empezó a cambiar. Ya no era el mismo joven atrapado en decisiones que lo alejaban de la vida, sino alguien que comenzaba a entender el peso de sus actos y la posibilidad de redención. Mi propia mentalidad también cambió.
Dejé de lado el miedo para abrazar la esperanza. Aunque el camino fuera incierto, las noches en vela y los días llenos de incertidumbre, me enseñaron que a veces las señales vienen disfrazadas de temor, y que la fe es la luz que nos guía cuando todo parece perdido. En medio del caos, descubrí que la verdadera transformación comienza cuando aceptamos la verdad, aunque duela, y permitimos que el amor divino haga su obra en lo más profundo del alma. Gabriel comenzó a hablar menos de su pasado oscuro y más de un futuro que parecía posible, uno que incluía no solo perdón, sino también misión y servicio. Yo escuchaba con atención, tratando de entender cómo un milagro real podía cambiar no solo a un joven, sino a toda una familia. Poco a poco, la sombra que había oscurecido nuestra casa comenzó a disiparse, aunque las cicatrices seguían presentes. No obstante, sabía que esta era solo una etapa de la larga jornada que teníamos por delante, que detrás de cada decisión, de cada paso que Gabriel daba hacia la luz, había una lucha silenciosa, una verdad oculta que todavía necesitaba ser revelada. Y en ese vaivén de emociones, comprendí que lo que parecía el final de un camino, era en realidad el comienzo de un nuevo capítulo. Nací entre lágrimas y oraciones, entre miedo y esperanza. Nos preparábamos para enfrentar los próximos desafíos, sin saber que lo que vendría sería aún más inesperado, más poderoso, más milagroso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Gabriel desapareció. 3 días completos, sin una sola noticia, sin un suspiro, sin una señal. Fueron 3 días que parecieron una eternidad para mi corazón, para mi alma, que estaba a punto de romperse en pedazos. No dormí, no comí, no pude siquiera respirar con normalidad. Entré en un estado de oración tan profundo que ni siquiera recordaba cómo había llegado a la cama algunas noches. De rodillas, con las lágrimas cayendo sin cesar, imploraba a Dios que me diera una señal, una luz, un milagro real, algo que me mostrara que no todo estaba perdido. Durante esas horas interminables, me aferré a la fe, con una fuerza que no sabía. Rezaba con la convicción de una madre, que sabe que su hijo está en manos de fuerzas que no entiende, pero que cree que el amor de Dios puede atravesar cualquier oscuridad. Fue entonces cuando decidí hacer un ayuno, no solo de comida, sino de todas las distracciones, para entregarme completamente a esa súplica que salía desde lo más profundo de mi ser. Una madrugada, cuando el cansancio ya me vencía y pensaba que la desesperación me iba a robar la esperanza, escuché un golpe en la puerta. Con el alma en un hilo, fui a abrir. Y allí estaba ella, una mujer desconocida, con unos ojos que parecían mirar más allá de este mundo, con una presencia que me heló la sangre y me reconfortó al mismo tiempo. No dijo su nombre, ni preguntó por mí, simplemente me entregó un pequeño papel y desapareció tan rápido como había llegado. En ese papel, con letras apuradas, estaba escrito: Él no está muerto, pero está en manos del infierno. Sueltes la fe. Nunca olvidaré esas palabras. Era un mensaje lleno de misterio y verdad oculta, un mensaje que me golpeó como una revelación en medio del tormento. La mujer tenía un aura tan extraña, tan fuera de este mundo, que sentí que había sido enviada por algo más grande que nosotros. Después de esa visita, la fe que había comenzado a flaquear volvió con renovada fuerza. Aún así, el miedo y la incertidumbre seguían apoderándose de mí. ¿Qué significaba en manos del infierno? ¿Cómo podía un ser humano sobrevivir a eso? Pero supe que no debía soltar la esperanza, que debía mantenerme firme, porque a veces los milagros reales llegan disfrazados de pruebas imposibles. Pasaron las horas, y en el tercer día, cuando ya mi cuerpo y mi alma estaban agotados, recibí la llamada que cambió todo. Gabriel apareció, herido, débil, pero vivo. Fue un encuentro que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Al verlo, con la ropa rasgada y la piel marcada por golpes y sufrimiento, comprendí que la batalla que había librado no había sido solo física, sino espiritual. Pero había algo en sus ojos que no había antes,
una luz nueva, una chispa que me llenó de esperanza. Él me contó lo que vivió en esos días oscuros, relatos que parecían salidos de un libro de milagros. Estuvo atrapado en un galpón, sin comida, sin agua, rodeado de sombras que querían devorarlo. Cuando la noche parecía más profunda, apareció un niño vestido de blanco, con una sonrisa tan pura, que iluminó ese lugar oscuro. No dijo nada, solo lo guió por un camino invisible, hasta que llegaron a una carretera solitaria donde Gabriel pudo pedir ayuda y finalmente escapar. Esa historia me llenó de emociones contradictorias. Por un lado, el dolor de saber lo que había sufrido. Por otro, la maravilla de presenciar un milagro real en nuestra propia vida. A veces pienso en esa noche, en ese niño de blanco, y me pregunto si fue un ángel enviado para rescatarlo, o quizás un fragmento del amor divino manifestado en forma humana. Desde entonces, todo comenzó a cambiar. Gabriel no solo volvió a la vida física, sino que su espíritu comenzó a despertarse de un sueño profundo. Su transformación no fue inmediata, ni sencilla, pero el impacto de esa experiencia fue el primer paso para romper las cadenas que lo habían aprisionado. La jornada hacia la redención comenzó en ese instante. Y aunque todavía había mucho por sanar, la puerta del milagro real se había abierto para nosotros. Aquel episodio quedó grabado en los bastidores de nuestra historia familiar como el momento en que la esperanza venció al miedo, y en que lo inexplicable tocó nuestras vidas para mostrarnos que, incluso en la oscuridad más densa, la luz puede encontrar su camino en Gabriel. Empezó a hablar más de aquel niño de blanco, de la paz que sintió al ser guiado. Y aunque algunos podrían pensar que era solo un sueño o un delirio, para nosotros fue una señal clara de que Dios nunca había dejado de cuidarlo. En esas palabras, en esas confesiones, hubo una verdad oculta, que resonó con fuerza en mi alma, la certeza de que la fe es más poderosa que cualquier sombra. Desde entonces, cada paso que dio estuvo marcado por esa revelación. No fue un camino libre de dudas ni de caídas, pero sí de una transformación profunda que tocó no solo a Gabriel, sino a toda nuestra familia. Poco a poco, las heridas invisibles comenzaron a sanar, y la mentalidad que nos había atrapado en el ciclo del miedo empezó a dar lugar a una nueva forma de ver la vida, una que reconocía la fuerza de los milagros reales, y así, en medio de esa lucha entre el pasado oscuro y un futuro lleno de posibilidades, la historia de Gabriel se tejía con hilos de esperanza y redención. Esa experiencia marcó el inicio de un cambio que sería aún más grande de lo que jamás imaginamos. Una historia que sigue escribiéndose con cada día que pasa. Después de aquel regreso que parecía un milagro real, pensé que lo peor había pasado, pero no sabía todo lo que Gabriel llevaba dentro, ni el peso que cargaba en su alma. Una noche, cuando ya creía que podía confiar en que la luz comenzaba a ganar terreno, él se sentó frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas, y un silencio pesado. Lo que vino después fue una confesión que me desgarró el alma. Gabriel empezó a hablar como si estuviera liberando un peso que había llevado durante años. Me contó sobre las decisiones que había tomado, las noches oscuras en las que había cruzado líneas que jamás imaginé que pudiera cruzar. Habló de asesinatos, de drogas, de pactos con hombres que parecían haber vendido su alma al diablo. Sus palabras salían entrecortadas, subas, sei, que brava. Y de repente vi a ese joven duro, que creía conocer, desmoronarse en un niño asustado y arrepentido. Madre, soy basura, no merezco vivir. Me dijo eso, con una sinceridad que me partió el corazón en 1000 pedazos. Su mirada no pedía juicio ni condena, solo quería encontrar un poco de misericordia, un poco de luz en su propia oscuridad. Y aunque el peso de sus acciones era insoportable, yo no podía hacer otra cosa que abrazarlo con todo el amor que me quedaba. Lo abracé fuerte, como si pudiera absorber todo su dolor con mis brazos, como si ese abrazo pudiera ser un escudo contra el mundo cruel que lo había marcado en ese momento. Algo cambió en mí. Sentí una paz que no era mía,
algo grande y silencioso que me envolvía y me sostenía. No entendía cómo era posible sentir tranquilidad en medio de tanto dolor, pero la sentí. Fue entonces cuando escuché nuevamente aquella voz, la misma que me había llamado en la madrugada. Suave pero firme, el perdón comienza contigo. No era una voz que juzgaba, sino una invitación, una llamada a soltar el peso del rencor y abrir las puertas de la misericordia. No fue fácil. Fue el momento más difícil de toda mi vida, porque entregarlo a Dios significaba aceptar que no podía controlar su destino, que no podía protegerlo de todos los peligros, que la responsabilidad de su alma estaba en manos de un poder mayor. Y sin embargo, con un nudo en la garganta y lágrimas cayendo sin cesar, dije por primera vez, yo lo entrego. Señor, haz lo que tú quieras con él. Fue un acto de fe, de entrega absoluta, de confianza en que el milagro real no dependía de mis fuerzas, sino de las fuerzas divinas que nunca nos abandonan. A partir de esa noche, mi mentalidad empezó a transformarse. Entendí que el perdón no es un sentimiento pasajero, sino una decisión consciente, una puerta que se abre para que la verdad oculta pueda salir a la luz y la sanación comience a fluir. Y aunque sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, sentí que ya no caminaba sola. Gabriel, por su parte, comenzó a compartir sus heridas de una manera diferente. Ya no solo hablaba de lo que había hecho, sino de cómo esas decisiones lo habían marcado, cómo había vivido entre sombras, y cómo había sentido la presencia de algo más grande que él, que lo llamaba a cambiar. Su confesión fue también una revelación, un paso necesario para entender el impacto real de su historia y la magnitud del milagro que estábamos viviendo. Por primera vez, sentí que estábamos entrando en los bastidores de una transformación verdadera. No era solo un cambio superficial, sino un despertar profundo en su alma y en la mía. Cada palabra, cada lágrima, cada silencio compartido nos acercaba más a esa verdad, que pocas veces se dice en voz alta. El perdón es el principio de la vida nueva. Sin embargo, no todo fue luz desde ese momento. La oscuridad seguía presente, en formas que solo quienes han vivido el abismo pueden comprender. Pero la diferencia era que ahora, a pesar del miedo y la incertidumbre, la esperanza tenía un lugar para crecer. El peso del pasado no desapareció de inmediato, pero el milagro real comenzaba a hacerse visible en las pequeñas señales, en las decisiones diarias, en la voluntad de Gabriel de buscar un camino distinto. Fue un proceso que exigió paciencia, entrega y mucha fe. Cada día era una batalla contra la mentalidad que había mantenido a Gabriel atado durante tanto tiempo, pero también era una oportunidad para descubrir que el amor, cuando se entrega sin condiciones, tiene un poder que supera cualquier obstáculo. Yo misma aprendí a soltar el control, a confiar en que las manos que guían nuestra vida son más sabias que la nuestra. Las noches de angustia fueron menos frecuentes, y los días empezaron a llenarse de pequeñas victorias. Gabriel comenzó a involucrarse en la comunidad, a acercarse a personas que le mostraban otro mundo, otro camino, y aunque el pasado seguía presente como una sombra que a veces intentaba regresar, él caminaba con la convicción de que su vida podía tener un nuevo significado. En medio de esa jornada, aprendí que la transformación no es un destino, sino una continua decisión, que la mentalidad cambia con cada paso, con cada pensamiento que elegimos alimentar, y que en el corazón de esa transformación siempre hay una verdad oculta que solo la fe puede revelar, que ningún ser humano está condenado para siempre, y que el milagro real puede aparecer en los momentos más inesperados. Y así, con el alma aún llena de preguntas y esperanzas, seguimos adelante, confiando en que la historia de Gabriel no era solo suya, sino la nuestra, la de toda familia que enfrenta las sombras para encontrar la luz. Una semana después de que Gabriel regresara a casa, algo empezó a cambiar de manera sutil,
casi imperceptible para quienes no conocían nuestra historia. Él caminaba con una carga invisible, pero algo había encendido una chispa dentro de su espíritu. Fue entonces cuando apareció Rubén, un hombre que para muchos era solo un extraficante, pero para nosotros se convertiría en un faro en medio de la tormenta. Recuerdo la primera vez que vi a Rubén. Era un hombre marcado por la vida con cicatrices, que contaban historias de dolor y redención. Su mirada tenía una profundidad que no se puede fingir. Y su voz, cuando habló con Gabriel, fue como un bálsamo que parecía tocar directamente el corazón de mi hijo. No me atreví a intervenir. Observaba desde la distancia, temerosa pero también esperanzada. Sabía que esa conversación era un momento decisivo, uno de esos instantes en los que la vida puede tomar un rumbo completamente diferente. Rubén habló con Gabriel durante horas, sin prisas, sin juicios, solo con la sinceridad que nace de haber caminado por caminos oscuros y haber encontrado la luz. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, Gabriel escuchaba con atención, con hambre de algo más que las palabras vacías a las que estaba acostumbrado. Era como si esa charla hubiese abierto una puerta en su mente y en su corazón. Una puerta hacia la transformación. Desde ese día, comenzó una nueva etapa en nuestra vida. Gabriel empezó a leer la Biblia, a asistir a los cultos con Rubén y con la comunidad que lo acogía, y hasta comenzó a practicar el ayuno, algo que nunca antes había considerado. Cada pequeño gesto era un paso hacia una mentalidad renovada, una señal de que el milagro real que tanto había pedido estaba tomando forma, pero, como madre, no podía evitar sentir miedo. Me preguntaba si todo aquello no era más que una reacción al miedo, una forma de aferrarse a algo cuando las sombras amenazaban con regresar. Y si esto era solo una fachada, una ilusión que se rompería con la primera tormenta. La duda a mí carcomía por dentro, porque la historia que había vivido con Gabriel me había enseñado que el cambio verdadero no es fácil ni rápido en una noche. Sin embargo, todo cambió para mí. Mientras me preparaba para dormir, escuché un sonido que no esperaba, en la voz de Gabriel cantando. Era un himno antiguo, una canción que yo le había enseñado cuando era pequeño. Un canto lleno de ternura y fe. Su voz temblaba, pero estaba llena de sinceridad y de una emoción que me atravesó el alma. Fue en ese momento que sentí, con una certeza profunda, que algo había cambiado dentro de Elan. No era solo una canción, era una declaración de que estaba luchando, de que estaba buscando un nuevo camino, una nueva forma de vivir. Y aunque la incertidumbre seguía presente, esa noche entendí que la transformación no es solo cuestión de palabras o actos externos, sino de una batalla interna, de un proceso que sucede en los bastidores del alma. En Gabriel no solo al joven que había sufrido, sino al hombre que empezaba a reconciliarse con su pasado y a abrirse a un futuro diferente. Su mirada ya no estaba cargada de miedo ni de culpa, sino de una esperanza que lentamente empezaba a florecer. Y aunque sabía que la jornada sería larga, que las heridas tardarían en sanar, sentí que la verdad oculta que tanto habíamos buscado comenzaba a emerger con fuerza durante los días que siguieron. La presencia de Rubén fue un ancla para Gabriel. El pastor no solo compartía palabras, sino experiencias, vivencias de alguien que había estado donde él, y que había encontrado en la fe una fuerza para reinventarse. Esa conexión, ese espejo, fue clave para que Gabriel pudiera mirar más allá de sus errores y entender que la transformación es posible. Aunque parezca inalcanzable en casa, la atmósfera empezó a cambiar también. Ya no era solo un lugar de recuerdos dolorosos, sino un espacio donde el amor y la fe empezaban a abrir caminos nuevos. Gabriel se sentaba conmigo a hablar de la Biblia. Me preguntaba por cosas que yo creía olvidadas, y me hacía revivir la esperanza que había sembrado en su infancia, pero aún así, la mente de una madre sabe que las decisiones que tomó su hijo no desaparecen en un instante. Hay una lucha constante entre la mentalidad antigua y la nueva, entre el miedo y la fe, entre el pasado y la promesa de un futuro mejor. Y yo, desde mi lugar,
Aprendí a confiar en ese proceso, a respetar su tiempo, a entender que la verdadera transformación viene de adentro y que a veces los milagros reales tardan en mostrarse a simple vista. En esos momentos, me preguntaba cómo será el impacto de esta nueva etapa en Gabriel, qué revelaciones nos esperan, y cómo esa fuerza que lo sostiene seguirá guiándolo. Lo que tengo claro es que la fe que comenzó a crecer en él no es un espejismo, sino una verdad que ha comenzado a cambiarlo, y que la jornada que emprendemos juntos es un testimonio vivo de que, incluso en las circunstancias más oscuras, hay luz que puede transformar vidas. Mientras él cantaba aquel himno antiguo, con una voz que buscaba sanación, yo sentí que estábamos tocando una nueva puerta, una que nos llevaría a descubrir más sobre el poder del perdón, la entrega y la esperanza. Y aunque no sabía qué nos depararía el futuro, sabía que ese momento era un punto de inflexión, un capítulo que nos impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido, pero lleno de promesas después de meses de lucha interna, de batallas silenciosas y de pequeños avances que parecían no tener fin. Gabriel tomó una decisión que marcó un antes y un después en su vida y en la nuestra, dejando atrás todo lo que había conocido. Todo el pasado lleno de sombras y errores, decidió entregarse por completo a una causa que le devolviera el sentido y la esperanza. Se convirtió en misionero en la Sierra del Sur, en lugar donde los jóvenes enfrentan las mismas tentaciones y peligros que él había vivido. En territorio duro, marcado por la pobreza y el abandono, pero también por la posibilidad de renacer. Cuando pienso en ese momento, me lleno de un orgullo que no se puede explicar con palabras sencillas. No es un orgullo arrogante, sino humilde, nacido de la comprensión profunda del impacto que la fe puede tener cuando realmente transforma. Recuerdo claramente una noche que cambió todo para mí, una noche en la que fui a la plaza del pueblo y lo vi predicando frente a una multitud. Gabriel no era el joven perdido que había dejado nuestra casa meses atrás, era otro hombre, un hombre que llevaba en su rostro la luz de una verdad profunda y la fuerza de una vida renovada. Lo escuché decir, con esa voz que ahora llevaba la autoridad de quien ha caminado por el infierno y ha encontrado la salida. Fui rescatado del mismo infierno. Y si yo puedo ser perdonado, tú también puedes. Esa frase resonó en el aire como un eco de esperanza para todos los que la escuchaban. Vi a muchas personas que, por un instante, dejaron caer sus cargas, que se arrodillaron y se abrieron a esa verdad que solo puede nacer de una experiencia real y transformadora en ese instante. Algo sucedió dentro de mí que no puedo explicar con lógica humana. No estaba viendo a mi hijo, no era él con sus dudas y temores, sino a un hombre nuevo, el hombre que Dios me había devuelto. Un hombre rodeado de una luz que parecía envolverlo, una luz que no era de este mundo, sino una manifestación tangible del milagro real que había ocurrido en su vida. Fue un momento sagrado, un instante en el que comprendí que toda la jornada, con sus caídas y sus lágrimas, había valido la pena. Pensar en ese día me llena de emociones encontradas. Por un lado, la gratitud inmensa por ver que el impacto de aquella transformación alcanzaba a tantas personas, y por otro, la humildad de saber que esa luz no era mérito nuestro, sino un regalo divino. Gabriel dejó claro que su vida no le pertenecía más, que su misión era llevar ese mensaje a aquellos que, como él, habían estado atrapados en la oscuridad. Y al verlo predicar con tanta pasión, comprendí que la batalla había dado frutos. La mentalidad que antes lo había mantenido encadenado fue reemplazada por una determinación profunda, una convicción que nace de la experiencia y que transforma no solo a la persona, sino a toda una comunidad. La verdad oculta de que no hay pecado demasiado grande para el perdón, ni oscuridad que no pueda ser iluminada, comenzó a manifestarse en cada palabra que pronunciaba, en cada gesto, en cada mirada que intercambiaba con los jóvenes que ahora veía como hermanos en esta nueva jornada. A muchos de ellos llegaron a esa plaza buscando respuestas, quizás sin saber que sus propias historias resonarían en la de Gabriel, y allí,
Bajo el cielo estrellado, en medio de un silencio reverente, se pudo sentir como el milagro real tocaba vida, cambiaba destinos, y abría caminos que antes parecían imposibles. Pero no fue solo esa noche. Cada día, en la Sierra del Sur, Gabriel enfrentaba desafíos enormes. No era un camino fácil, ni cómodo. La transformación exige decisiones constantes, voluntad para mantenerse firme frente a las tentaciones, y un compromiso con la verdad que muchas veces duele. Pero, Libroqua, era como si estuviera viviendo una batalla espiritual, donde cada joven, al que ayudaba era un espejo de su propio pasado, un recordatorio de por qué su misión era tan importante. En esas jornadas, yo veía a Gabriel desde la distancia, y aunque la madre dentro de mí siempre temía por él, aprendí a confiar en esa fuerza invisible que lo sostenía. Era la misma fuerza que me había visitado en la madrugada, con aquella voz clara, la que me había dado paz en medio de la tormenta, y que ahora se manifestaba en cada paso de mi hijo, al pensar en el impacto que su transformación ha tenido en tantos jóvenes, me llena de esperanza. Sé que la historia de Gabriel no es solo la de un hombre que salió del abismo, sino la de una comunidad que está empezando a creer en la posibilidad de cambio, en el poder de la fe y en la fuerza de un milagro real que puede suceder cuando menos lo esperamos. Y aunque el camino sigue siendo largo, lleno de desafíos y revelaciones que aún están por venir, cada vez que escucho su voz predicando y veo esos rostros iluminados en la plaza, sé que estamos tocando algo profundo, algo que va más allá de las palabras y que tiene el poder de transformar vidas para siempre. Después de todo lo que habíamos vivido, todavía siento en mi alma las cicatrices que dejó aquella época oscura. No son heridas que se ven, pero pesan igual o más que cualquier marca en la piel. A veces, cuando la noche se hace silenciosa y mis pensamientos se vuelven profundos, recuerdo aquellos momentos con una mezcla de dolor y gratitud, porque he aprendido algo que antes no podía comprender a veces. Dios permite que la tormenta nos quiebre, que el dolor nos desarme por completo, para que el milagro real pueda reconstruirnos desde lo más profundo. Al entregar a Gabriel al mundo del crimen fue un acto desesperado, una rendición que hizo una madre que temía por la vida de su hijo, que no veía otra salida, y que en su ignorancia y miedo abrió puertas que jamás hubiera querido abrir. Durante años, cargué con ese peso, con la culpa de haber dejado que su alma caminara por sendas oscuras, pero también con la esperanza de que, aunque el camino fuera difícil, no era imposible. Recuerdo con claridad el día en que comprendí que entregar a mi hijo de verdad, sin reservas ni temores, a las manos de Dios, fue el inicio de un milagro que superó todas mis expectativas. Fue en ese momento de rendición auténtica cuando pude sentir que la fuerza divina tomaba el control, que ya no era yo la que sostenía aquella carga, sino un poder mucho más grande, una luz que empezaba a brillar en medio de la oscuridad. La maternidad, con toda su complejidad y amor infinito, me enseñó que el perdón es un acto radical, una decisión que cambia la mentalidad y el corazón. Arrepentirse no es solo reconocer errores, sino abrirse a una verdad oculta que solo la fe puede revelar. Es entender que, aunque la historia tenga capítulos oscuros, la redención está siempre al alcance, esperando ser abrazada. Cuando veo a Gabriel ahora, sé que cada batalla que libramos juntos dejó una marca indeleble en su vida. Pero también, en la mía, ese hombre que una vez estuvo atrapado en el infierno, hoy lleva en su rostro la paz y la convicción de quien ha sido transformado por completo, y aunque las cicatrices permanezcan, ya no son signos de derrota, sino de victoria y renacimiento. A veces, me detengo a pensar en cómo el impacto de esa transformación va más allá de nosotros, tocando a otros, mostrando que incluso las situaciones más desesperadas pueden ser el inicio de una nueva jornada. La verdad oculta que muchos temen enfrentar se revela en esos momentos, cuando la fe se vuelve el motor que impulsa cada decisión, cada paso hacia adelante.
el milagro real no fue solo la salvación de Gabriel, sino también la de una madre que cayó de rodillas, que aceptó su vulnerabilidad y encontró en esa humildad la fuerza para seguir adelante. Aprendí que no hay vergüenza en quebrarse, sino en negarse a levantarse con la esperanza renovada que Dios ofrece, mientras cierro los ojos y levanto la mirada hacia el cielo. Siento una gratitud profunda, que no necesita palabras. Pork S.R. Que fui escuchada, incluso cuando ya no tenía voz, cuando el silencio parecía más fuerte que cualquier oración. Es en ese agradecimiento silencioso donde encuentro la paz que sostiene mi alma, y me impulsa a contar esta historia, no solo como testimonio de un milagro real, sino como un recordatorio de que la fe puede transformar lo imposible en realidad.